Hay más de una cara en todos los libros y más de una anécdota en sus procesos. Saben las palabras. El amor por los libros en todas sus presentaciones. Miércoles a las 14 horas por el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde tengan todos ustedes, espero que se encuentren bien con este friecito que nos está envolviendo hoy en la Ciudad de México. Y pues bueno, bienvenidos a su programa de Consultorio Fiscal. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y hoy tendremos un tema que hemos preparado para ustedes muy interesante en el medio de lo que es la defensa fiscal. Este tema se refiere a la acción de las medidas cautelares en el litigio fiscal estratégico. Y pues bueno, les recuerdo que estamos atentos a las preguntas que ustedes nos quieran hacer aquí en los teléfonos en cabina, que son el 55 56 89 89 y nuestra alada que es 850 52 688. Y pues bueno, estamos transmitiendo en vivo en la frecuencia de 860 de Radio UNAM, por las plataformas de FCA UNAM Oficial, Mirador Universitario de la CUAED, en YouTube. Recuerden, si necesitan alguna orientación contable y fiscal, visítenos en las oficinas de la Facultad de Contaduría y Administración en su área de posgrado, o también pueden llamarnos al teléfono 55 55 50 79 98, en donde puedan tener asesoría fiscal gratuita. Siempre estamos ahí en la Facultad de Contaduría apoyando a quienes tengan algunas inquietudes en este ámbito fiscal. Y pues bueno, antes de iniciar con nuestro tema del programa del día de hoy, vamos a ir a nuestro corte de cuentas claras. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Medidas cautelares en el litigio fiscal estratégico. ¿Qué es el litigio fiscal? Cuando hablamos de litigio fiscal, nos referimos a la defensa de una empresa ante autoridades fiscales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, o Servicio de Administración Tributaria, SAT. ¿Qué es una medida cautelar? Son medidas preventivas que tienen como objetivo que la persona imputada, quien se encuentra en medio de algún proceso penal o bien una investigación, no evada la justicia, asista a sus audiencias o juicios orales, no obstaculice los procedimientos y no ponga en riesgo a la víctima o víctimas, así como a las pruebas. Razones para solicitar un litigio fiscal. Algunos de los problemas más comunes que las empresas se enfrentan contra las autoridades fiscales y por los cuales se desean llegar a un juicio son aplicación injusta de la ley fiscal, cobro de cantidades que no van de acuerdo a la ley, desconocimiento a derechos legítimos de las empresas que les permiten optimizar su carga fiscal y negativa a la recuperación de cantidades pagadas en exceso al fisco. Fuente: Fiscalía General de la República. Cuentas Claras. Bien, pues aquí en nuestro programa del día de hoy, en lo que vamos a hablar de estas medidas cautelares en una defensa fiscal estratégica, que es una parte muy importante. No nada más es pues hacer una demanda, es establecer toda una estrategia en la defensa ante un crédito fiscal que consideremos que alguna autoridad fiscal está determinando indebidamente, sobre todo que no es conforme a derecho en términos de nuestras legislaciones fiscales. Y bueno, para platicar de este tema contamos con el valioso apoyo del maestro Raúl Alejandro Melgar Díaz. Raúl, muchísimas gracias por estar en este programa. Muchísimas gracias a ti, maestro, por la invitación. Al contrario, es un gusto contar con tu presencia y con tu apoyo, sobre todo compartir más que el tema de las experiencias, ¿no? Creo que son lo más importante, compartir esas vivencias que tenemos. Y a ustedes les comparto por ahorita algo de la semblanza curricular del maestro
Raúl Mergal Díaz. Él es abogado, especialista en litigio estratégico fiscal y administrativo, asesor corporativo del Consejo de Administración y Comité de Empresas Familiares, especialista en negocios en negociación empresarial, ¿sí? Asesor en derecho preventivo laboral y asesor en compliance legal, ¿sí? En la última década se ha dedicado a impulsar una visión de la nueva generación de la abogacía, definiéndose como abogado empresarial por las habilidades con las que cuenta. Es socio director jurídico de la firma MD Consultores en Negocios, Sociedad Civil, con más de 18 años de experiencia en las ramas que se especializan en la forma como licenciado, me equivoqué yo. Su especialidad va en las ramas de licenciado en Derecho por la Universidad Mesoamericana en el estado de Oaxaca, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría iberoamericano en Compliance, otorgado por la Universidad de Salamanca en España, así como ha cursado diversos diplomados, cursos, y bueno, es un poquito largo la semblanza curricular del maestro. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias. Y bueno, cuando hablamos de estas medidas cautelares en una defensa fiscal estratégica, conceptualmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Fíjate que es muy buena pregunta, nuevamente gracias a ti, a tu auditorio y a todos por esta grata invitación. Pues básicamente las medidas cautelares son estas decisiones que determinan los órganos jurisdiccionales, como son jueces, magistrados, quienes son los encargados de impartir justicia, con el propósito y con el ánimo de salvaguardar un derecho, un bien que pueda ser dañado e incluso pueda haber una difícil reparación en esto, ¿no? Claro. Y en materia fiscal pues hay muchos ejes, ¿no? Muchísimos ejes que se pueden determinar, pero básicamente esta parte del litigio fiscal es solamente una etapa de todo el procedimiento contencioso administrativo, pero fundamental para la salvaguarda de los derechos de los contribuyentes. Claro. Y en ese orden de ideas, ¿qué tan productivo se ha vuelto ahora el juicio? Porque bueno, escuchamos muchas cosas, claro, lo que ha pasado dentro del Poder Judicial. Lamentablemente algunas jurisprudencias que consideramos que no están completamente apegadas a derechos bajo un buen análisis que ha emitido últimamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y todo esto. ¿Cuál es la productividad de hoy día que tú vives? Sí, considero que al final del día hoy la situación que entraña a los órganos jurisdiccionales en general es compleja, pero desde la perspectiva muy particular creo que sigue siendo efectivo, eficiente el juicio contencioso administrativo. Claro, evidentemente, precisamente en temas hay que ser estratégicos, porque claro, sin la estrategia en el litigio, o sea, no basta conocer la ley adjetiva, los procedimientos, sino hay que utilizar estrategia para que también detone con mayor prontitud una decisión, sea en los términos que uno lo solicita, pero considero que sigue siendo efectiva con sus particularidades cada tipo de juicio, ¿no? Claro, y en particular, ¿cuáles serían los puntos esenciales en estas medidas cautelares para establecer una adecuada estrategia? Claro, fíjate que igual, excelente pregunta, porque yo creo que lo fundamental es el tiempo. Normalmente cuando tenemos un asunto de índole fiscal, pues tenemos un término para interponer el medio de defensa. Claro. Y ese término, naturalmente, el gremio, ¿no?, de abogados, algunos, ¿no?, esperan hasta que esté muy en vísperas de fenecer este término o ya de finalizar, ¿no? Entonces aquí lo importante es el tiempo, no esperarnos a esos 30 días que nos determina la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino cuidar y jugar en ese tema de los tiempos. Esa es una. Dos, algo que es muy básico pero es muy importante y que en el camino de mi carrera de más de 18 años he podido pues acudir a los alegatos de oída con jueces, magistrados, es la causa de pedir. ¿Cómo lo pedimos? ¿Qué tan claros somos? ¿Qué tan
específicos es nuestra petición, y es lo que se denomina en el derecho la causa petendi o la causa de pedir, ¿no? Y lo siguiente y no menos importante, es el esbozo de argumentos correctos, ¿no? Que estos se entrañen con las pruebas que se otorgan en un juicio, porque pues evidentemente no nos podemos someter solamente a documentales, sino hay otra variedad de pruebas que nos permitan amalgamar argumentos con las pruebas. Claro, y bueno, yo me atrevería a adicionar un tema o un punto también importante, que sería cómo a veces por escrito, al explicar en los agravios, vinculado con las pruebas, todo eso, cómo mostrar también un modelo de negocio. Porque la ley, pues ahí está, la obligación, ahí está. Pero no todos, aunque sea el mismo sector económico, por ejemplo, las constructoras, en fin, hacen las cosas igual. No tienen el mismo modelo de negocio, ¿no? Y hay veces que las cosas pues no son malas, nada más que a lo mejor se hacen de una forma que pues la autoridad, salimos de su generalidad, que pues digo, con todo respeto, de su generalidad o de su visión que tienen, y no quieren atender la razón de negocio, el modelo de negocio, de cómo en esta empresa se hacen, o los modelos de negocios que hay donde pues no todo se puede manejar a través de cheques, ¿no? Sí, claro. No todo se puede manejar a través de transferencias, entonces el modelo de negocio creo que yo también es una parte importante de cómo transmitirla, pues sobre todo que es por escrito, ¿no? A un tercero. Y fíjate que en relación a lo que dices de este modelo de negocios, incluso en el manual de cumplimiento de Prodecon, que lanzó hace algunos años, habla sobre este tema. Habla esta claridad con la que se debe de tener la fórmula de negocios, porque como bien lo comentas, pues es muy particular, ¿no? No es lo mismo una comercializadora, a una importadora, a una empresa de manufactura o incluso a sistemas de micro o pequeñas empresas, ¿no? Entonces creo que principalmente es fundamental conocer y luego poder explicar el modelo de negocios que definitivamente tiene que estar, insisto, esbozado ya en un argumento con artículos de las normas, jurisprudencias, tesis, ¿no? Entonces es todo una serie de hilos conductores, llamémosle así, para efectos de poder determinado, pero es un punto toral, ¿no? Sí, porque el tema es ese, ¿no? ¿Cómo le explico a un tercero que en principio debe ser imparcial, ¿no? Debe ser imparcial, ni pro autoridad, ni pro contribuyente, ¿no? Imparcial, y tiene que ver cómo fue qué fue lo que ocurrió para ver cómo fue aplicada la ley, para ver quién tuvo la razón, si el contribuyente o la autoridad, ¿no? Y esa parte me hace muy importante, lejos de únicamente a lo mejor llegar a la interpretación de la norma para poderla aplicar, ¿no? Y fíjate que en relación a eso sí resalta muy importante lo que comentas, porque a través hoy de las facultades de la autoridad, donde utiliza la inteligencia artificial y los algoritmos, pues el algoritmo difícilmente va a poder entender los modelos de tributación que establecen las leyes, ¿no? Yo siempre he dicho que sí, el avance a nivel tecnológico de parte de las autoridades fiscales es muy correcto, pero va a ser muy difícil que este algoritmo pueda entender la tributación tan compleja que existe en México, ¿no? Entonces, sí es fundamental poder tenerlo claro y luego, ¿no? Definitivamente tiene esa carga el contribuyente de pelearse ahora no solo con una interpretación de un auditor, sino ahora del algoritmo, ¿no? Porque hacen cruces a través de la tecnología que tienen, que es a través de los CFDIs y el XML, y determinan ciertas inconsistencias por razones de tendencia de consumo, razones, diversas razones, ¿no? Que establece el algoritmo. Claro, y fíjate que ahorita que comentas esto, yo siempre he dicho, salvo tu mejor opinión, justamente por esa razón, que incluso los softwares que calculan impuestos no confiamos en ellos. No. Porque también está basado en la misma situación de los algoritmos. Sí, claro. Y salvo mejor opinión, pero en materia fiscal hay que pensar. Totalmente. Y los sistemas, hoy por hoy, no piensan. Sí, hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pero es una denominación que se le ha dado. Pero realmente no piensan. Totalmente. Y aquí sí hay que pensar en función de ese modelo de negocio, cómo haces tus actividades,
cómo caes en los supuestos de ley o en qué tipo de supuestos de ley caes, ¿no? Ahí haciendo atención a un poquito a un concepto técnico de el hecho imponible y el hecho generador, ¿no? Claro. Y que esa es una parte muy importante que yo creo que en el día a día se pierde, ¿no? Claro. Se pierde, y yo me imagino que tú cuando vas a la defensa, pues requieres también las pruebas, y una de las pruebas importantes es la contabilidad. Totalmente. Y ahí es donde de repente, cuando confiamos mucho en los softwares que calculan impuestos, yo no soy de esa idea. Yo soy más de la idea de Corroborar. crear, sí, pero crear tu matriz. Sí, Crear, hablando en sistemas de lo que es el Excel, crear tu matriz para ver cómo se calcula el impuesto, ¿no? Claro. Y no confiar en los softwares. Salvo tu mejor opinión, evidentemente. No, estoy de acuerdo, digo, la norma, insisto, es compleja. Y fíjate que relacionado a eso me hace pensar un poquito en el tema del cumplimiento. Dentro del tema del cumplimiento, dentro de los ejes que existe son el análisis de riesgos. Claro. Y en el análisis de riesgos resaltan dos temas muy torales desde el punto de vista fiscal, que es el riesgo de la interpretación de la norma, que ese es complejo, porque yo siempre he dicho, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos habla que las normas son de aplicación estricta, claro, ¿no? Y desde mi perspectiva, pues a conveniencia la autoridad fiscal, cuando la quiere aplicar, lo hace así, pero ellos sí también generan interpretaciones, claro, a través de sus criterios normativos, no vinculativos, etcétera, ¿no? Entonces, es uno de los factores de riesgo más preponderantes para cualquier tipo de tributación, para cualquier tipo de contribuyente, que detona, como bien dices, una necesidad del contribuyente de hacer las cosas de una manera más precisa, más, lo mencionabas, cotejar un poco más el sistema y tener muchas salvaguardas en los procesos contables, ¿no? Claro, porque amigos, no olvidemos que como bien dice el licenciado Raúl, pues es de aplicación estricta, pero yo no puedo aplicar algo estrictamente si no lo entiendo. Sí, claro. Pues necesito poder entenderlo para aplicarlo, si no, ¿cómo, no? Y ahí es donde viene el tema de la interpretación, sí, claro, donde desde ahí, como bien comentas, ¿no? Allá hay un riesgo. Claro. Oye, lo estoy interpretando adecuadamente o no estoy interpretando adecuadamente, me está ganando el interés personal, me está ganando incluso hasta el miedo, ¿no? Sí, me está ganando el miedo, o sea, ¿cómo estoy haciendo para interpretar? Ahí, ¿qué recomendación nos puedes hacer a todos nosotros? Sí, claro. Raúl? Pues mira, de entrada, pues definitivamente el tema de la asesoría a nivel tributario, yo creo que a nivel, yo soy abogado, pero pues convivo desde hace muchos años con los contadores, y fue irrisorio cuando en algún momento el SAT dijo que, pues de que no se iban a necesitar contadores, ¿no?, para hacer la contabilidad y las declaraciones. Y es irrisorio porque al final del día la norma es muy compleja, y a eso voy, que el contribuyente de entrada tenga una asesoría adecuada principalmente, y que esa asesoría adecuada tenga evidencias, evidentemente, de una actualización constante y de un cotejo, y en su caso de la contabilidad, de incluso de los lineamientos de las normas de información financiera, por ejemplo, ¿no?, que hay que seguir. Y también hay que interpretarlas. Y que hay que interpretarlas. Porque así claritas. Y que son complejas. Tampoco son tan claritas, ¿no? Y después de eso, conocer los criterios y la forma de tributación real. Sabemos que a nivel fiscal hay tantos cambios, por ejemplo, ¿no?, tú lo sabes, a nivel misceláneas, pues hay tantas misceláneas, hay una miscelánea que se emite cada año, pero hay esas modificaciones a las misceláneas. Por supuesto. Por ejemplo, en materia de comercio exterior, tú lo sabes, pues es una infinidad de modificaciones en todo un año. Ese es un ejemplo, ¿no? Y a nivel fiscal, pues también existe. Entonces, la actualización en cada uno de estos procesos para que el contribuyente tenga una adecuada asesoría, pues es indispensable. Y es que el contribuyente tenga una adecuada asesoría que esté actualizada, sin duda, para efectos de afrontar esta situación, y que definitivamente la mancuerna que hace el área contable con el área legal, pues es indispensable hoy en día, porque ya no se necesita al abogado hasta que venga la consecuencia de una facultad, por ejemplo, de comprobación, y hasta que llegue el crédito fiscal, sino en la parte de prevención, cuando inicia la facultad, para empezar a mitigar los riesgos que se pudieran sobrevenir en el camino, ¿no? Claro, fíjate que mi particular punto de vista, lo que yo he hecho en la vida profesional es, sobre todo en la cátedra, en las charlas que nos hacen favor de invitarnos a dar, es fomentar
que nosotros los contadores, sin respetando profesiones, Claro. evidentemente, pero finalmente leemos leyes y las queremos entender para aplicarlas. Desde luego, Acrecentar la cultura jurídica. totalmente. Acrecentarla, porque no es así de que como agarro telenovelas, agarro la ley y la leo igual, pues por supuesto que no. Tenemos que tener cierta cultura jurídica previa, aplicable al derecho fiscal, aplicable a las leyes fiscales, así como también terminologías, ¿no? Es como decir, oye, veo enajenación, oye, es el que está todo el tiempo jugando maquinitas, está enajenado, ¿no? Ujú. Y aquí es otra cosa muy Claro, diferente, claro, ¿no? claro. O lo que puede ser en el civil incluso, ¿no? Correcto. En otras áreas del derecho. Entonces, yo hoy ya hago ese llamado en el sentido de digo, los abogados pues es parte de su formación profesional, nosotros no, a nosotros esa parte no nos la dan. Nosotros pues vemos la parte evidentemente medularmente contable, vemos la parte Claro. fiscal, pero como fórmulas, ¿no? Súmale, aquí agarras, súmale, réstale, multiplícate y ahí está. Pero no nos enseñan o no vemos lo que necesitamos para poder interpretar una ley, luego entonces entenderla y luego entonces aplicarla. Claro. Esa parte como que está todavía muy coja en la parte formativa, aunque ya cuando pues, es una parte de especialización, ya entramos a una especialidad, bueno, ya vemos otros Claro, temas, ¿no? claro. Pero pues no todos vamos al tema de la especialidad, digo, tanto las facultades, la tuya como la mía están hipersaturadas, pero los Totalmente. posgrados vacíos. Sí, sí, Y es sí. una tristeza, ¿no? Que Sí, pues tengamos... es un porcentaje mínimo el que se sigue Exactamente. actualizando, ¿no? Entonces, pero en lo general no nos fomentan eso. Claro. Nos dicen, pues es como tipo formulario, ¿no? Cuando más nos enseñan a hacer papeles de trabajo y como que queremos que alguien nos pase uno para después andarlo ajustando, ¿no? Sin analizar que el papel de trabajo es traje a la medida de una empresa, ¿no? Porque también es Totalmente. otro elemento fundamental en Correcto. el tema de la defensa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ningún caso se defiende igual. Se podrán parecer los actos, ¿no? De donde emanan, por ejemplo, una fiscalización de impuesto sobre la renta, por ejemplo, o IVA. Pero volvemos al tema del modelo de negocios, del tipo de empresa, de la forma de operar, pues no en todas las empresas es igual, ¿no? Entonces, ningún caso se defiende igual. Puede haber semejanzas, puede haber similitudes, pero definitivamente cada caso hay que atenderlo en lo específico. Hay un punto dentro de lo que nos hace favor de comentar y por lo que vemos de tu formación profesional, la parte del compliance, ¿no? Claro. Que hoy ha tomado y va a seguir tomando mucha trascendencia en nuestro país. Nos cuesta trabajo, no nada más a uno como persona ser ordenado en sus cosas, Claro, ¿no? claro. Sino en la empresa, al empresario le cuesta mucho trabajo. Hoy lo sigue viendo y estamos hablando de empresas de Claro. gran envergadura que lo ven como un gasto, no lo ven como una cuestión de productividad para su empresa y luego entonces todos los beneficios que puede tener, sobre todo en el ámbito de un cumplimiento normativo. Correcto. Si es que lo podemos llamar de esa forma. Ya ves que se han inventado en este ámbito muchos nombres, ¿no? Pero el cumplimiento normativo, que es el mitigar riesgos, como tú comentabas, uno es la interpretación de la norma, otro es, oye, por ejemplo, el papel de trabajo, sí, ahí lo tengo, pero oye, ¿lo estoy haciendo bien? O sea, ¿hay alguien más que verifique que ese papel de trabajo está bien? Claro. ¿O nomás es el famoso checklist, ¿no? Sí lo tienes, sí, palomita, ¿no? Palomita, y ya con eso pensamos que cumplimos con todo. Pero nadie verificó que ese papel de trabajo estuviera adecuado a las condiciones de la empresa, ¿no? Creo que eso ha tenido mucha trascendencia y va a seguir teniendo mayor trascendencia actualmente, ¿no? Claro, claro. Fíjate que comentas un tema, en los últimos años, en los últimos 7 años hemos estado en el estudio del tema del compliance. Nos llevó a ir a la Universidad de Salamanca pues a prepararnos un poco más, ¿no? Claro. Y dentro de esta situación entendemos que es un tema cultural, principalmente del empresario, pero también un tanto del profesionista, ¿no? Es un tema que ha venido agarrando fuerza y agarró fuerza por una situación muy peculiar, ¿no? Sobre una reforma que sucedió al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se crea esta figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 421 y de donde nace esta importancia del debido control en las organizaciones y es donde detona esta situación a nivel México del tema del cumplimiento normativo. Obviamente en muchos países, preponderantemente en Iberoamérica, España pues nos lleva muchos años de avance, es nuestro mayor referente a nivel habla hispana.
Pero sin duda es un tema cultural, es un tema de mucha estructura. No solo se limita a cumplir las normas, sino generar todo un sistema atrás para efectos de la mitigación de riesgos, el debido gobierno corporativo en las empresas, las debidas estructuras y canales y procesos, los códigos de ética empresariales, los códigos de buenas prácticas empresariales. O sea, es todo una serie de situaciones complejas que incluso se basan en normalizaciones internacionales que son las ISO. Hay ISOs específicas, o sea, el compliance no solo es voy y cumplo la norma. Pero de repente cuando le empieza a hablar de eso, ya usaste el ISO y dices, si hablamos de otra cosa, ¿no? Sí, claro. Y si mejor, porque, pues bueno, yo pienso que también el gobierno, dentro de todo esto, ha aprovechado también esa mala administración, ¿no? Claro. O esa precaria administración que tenemos en las empresas, desde el tema del control interno, que decimos, oye, control interno, sí tenemos, pero no por escrito, pero, bueno, qué bueno que lo tienes en la cabeza, ¿no? Y se va el contador y entra otro y otra vez, entonces, desde ahí que no ponemos en práctica esas cosas, pues no sé, bien lo dices, es idiosincrasia, ¿no? Claro. Desde ese punto de vista creo que es profesional, ¿no? Y del otro punto de vista es de la empresa de que eso es pérdida de tiempo, ponte a trabajar, ¿no? Y dices, oye, espérame, como que esas partes, los modelos de hacer negocios, o las formas de hacer negocios son muy diferentes, ¿no? Totalmente. Y sí, ciertamente España nos lleva muchísimo tiempo y otros países más, pero pues bueno, medularmente por la comunicación que hay en España. Pero fíjate, también he visto que otros países que van en mucho desarrollo en este tema, es Argentina. También. Ha estado, no creo que de todo el nivel, pero Chile ya va sabiendo, sí. Chile y Colombia también ha crecido mucho el tema por tema de lo de su WIF, que funciona, creo que es una de las mejores del mundo, ¿no? Sí, correcto. La inteligencia financiera y se combina con esto, ¿no? Sí, claro. Y a todo esto, ¿qué productividad le podemos sacar en el tema de la defensa? Pues fíjate que es un buen punto, porque al final del día, si bien es cierto, un sistema de gestión de cumplimiento o un programa de cumplimiento es un tema para prevenir y mitigar riesgos, esto no quiere decir que esa documentación, ese acervo documental, esos procesos instaurados nos sirvan cuando venga una consecuencia que pues esa definitivamente no la podemos evitar, utilizarlos como un medio de prueba dentro de los juicios. Claro. Incluso dentro de los sistemas de gestión de cumplimiento o programas de compliance, se habla de una figura del compliance officer o el oficial de cumplimiento. Entonces, incluso estas figuras que vienen a vigilar el cumplimiento y la gestión de estos programas nos podrían ser útiles en un litigio fiscal administrativo y, por qué no decirlo, en un tema penal tributario también, ¿no? Por supuesto. Entonces son medios de prueba que ese no es la finalidad de los sistemas de gestión, pero pues si llegado el momento hay una contingencia, podemos echar mano de todas esas herramientas, claro, y poder llevar a los tribunales o ante los magistrados o jueces una situación que tenga mayor soporte, ¿no? De hecho, ahí está el 11 bis. Ahí está el 11 bis, penal, correcto, que claro. Habla, digo, no te disculpa completamente, pero te va a ayudar que tengas un buen control en el tema de las empresas. Pues amigos, espero que los comentarios estén siendo de alguna productividad. Si hay alguna inquietud, alguna duda, recuerden, estamos a sus órdenes aquí en los teléfonos en cabina al 55 55 36 89 89 y nuestra alada que es 850 52 688. Y bueno, antes de ir a la pausa me voy a adelantar un poco. El maestro Raúl, pues bueno, también tiene un libro, tiene un libro recién estrenado. Sí, claro. Un libro muy nuevo, comentaremos un poco de él. Sí, claro. Pero pues bueno, no sé si me permitas. Claro, compartir. No, son para ustedes. Bueno, a nuestros amigos que nos se comuniquen a nuestro teléfono y nos hagan una pregunta respecto del tema. Interesante, a los dos primeros se van a llevar esta obra del maestro Raúl. Estaremos atentos a sus preguntas y para que las conteste el maestro Raúl. Claro. Y pues bueno, vamos a una pausa y regresamos con nuestro programa. Lo más relevante en pocas palabras.
24 de septiembre. Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, conmemoraron el jueves pasado el 10º aniversario de los hechos violentos ocurridos en Iguala, Guerrero. 26 de septiembre. El peso mexicano registró una moderada ganancia contra el dólar en la jornada del jueves pasado. El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 19.75 unidades y un nivel mínimo de 19.46. El tipo de cambio terminó esta jornada en el nivel de 19.62 unidades, contra un cierre oficial de 19.64 unidades por dólar, con datos del Banco de México. 27 de septiembre. El SAT cierra oficinas en Guerrero y en Michoacán por paso del huracán John. El Servicio de Administración Tributaria informó que desde el pasado jueves 26 de septiembre permanecerán cerradas las oficinas de Atención Guerrero 1 Acapulco y el módulo de servicios tributarios de Lázaro Cárdenas, debido a la alerta en esos estados por el paso del huracán. Fuentes: El Economista y El Financiero. Lo más relevante en pocas palabras. XEUN AM 860 Radio UNAM. En su edición 842, correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. La recién publicada reforma a la Constitución de la Ciudad de México respecto al tema de la propiedad privada es analizada en esta ocasión por Carlos Alberto Burgoa Toledo, quien, como siempre, nos comparte sus puntuales y fundamentados comentarios. Cuando las horas extras son delito. En este artículo, Hipólito Romero Reséndez examina el decreto que vincula la trata de personas con cuestiones laborales, exponiendo importantes consideraciones sobre los alcances de tipo penal en las relaciones laborales, el teletrabajo, la explotación y las horas extras. Por su parte, Jorge Santamaría García nos ofrece sus reflexiones y un interesante estudio del minisitio de anticorrupción del SAT y todo lo que representa el hecho de denunciar delitos fiscales y de corrupción, desde el punto de vista ético y también como acto de responsabilidad ciudadana. Además, encontraremos todos los detalles de las reformas para inmuebles y su arrendamiento en la Ciudad de México, en un artículo a detalle que presenta Vicente Velázquez Meléndez. De igual manera, se abordan otros temas no menos importantes, como el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónicos, la cancelación de sellos digitales y cómo evitarla, las implicaciones en el costo fiscal de acciones recibidas en donación para personas físicas, las jurisprudencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa respecto a la imposición de la multa mínima y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 842 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Muy bien, hoy estamos nuevamente aquí con ustedes. Gracias por continuar en su programa de Consultorio Fiscal, donde estamos hablando de las medidas cautelares en el juicio contencioso estratégico. Que bueno, como comentábamos, eso es muy importante. Y no olviden que hicimos una petición donde a los primeros 2 personas que nos hagan una pregunta respecto del tema se llevarán el libro del maestro Raúl, en donde, bueno, pues se habla justamente del tema que nos compete esta mañana, bueno, es esta tarde. Muy bien, estábamos comentando, Raúl, respecto de la importancia, ¿no? En este juicio, en el litigio, independientemente de todo lo que es esto, del compliance, todo lo que tiene que ver, ¿cuál sería la productividad o qué productividad le podemos tener en función de la estrategia de nuestro tema a esta parte del compliance? Porque creo que ahí hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho que hacer incluso para justificar aplicación de la ley, cumplimiento de la ley, e incluso el modelo de negocio, salvo tu mejor opinión, creo yo. Claro. Sí, dentro de los modelos de compliance, como te decía, es una serie de sistematizaciones en las empresas que van relacionadas con normalizaciones internacionales, de referencia
las ISO, de referencia en España la UNE y alguna NMX que tenemos ya en México, que también es una directriz. Recordemos que el tema del compliance es una autorregulación, no es una imposición. La diferencia de las NMX a las normas oficiales mexicanas es que las normas oficiales mexicanas sí son vinculatorias, son obligatorias. Claro. Y las NMX son pues realmente nada más de consulta, de orientación y de autoimposición, llamémosle así, si así lo decide la empresa, ¿no? Entonces, si estructuramos con el compliance un sistema, todo eso nos va a resultar como un medio de prueba llegada la contingencia. Y eso es muy importante porque en la contingencia que hoy principalmente nos enfrentamos a nivel contienda con las autoridades fiscales, son básicamente materialidad y razón de negocio. Por supuesto. Y esos dos conceptos que resultan trascendentales, pues el primero, la materialidad no está regulado dentro de las normas fiscales, viene de la interpretación de tribunales. Claro. La razón de negocios en los últimos 5 años ya se reguló de alguna manera en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, pero toda esta sistematización de que hablo a nivel sistemas de gestión de cumplimiento nos podrá servir para dar evidencia de los cuestionamientos que nos hace la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque recordemos que en una fiscalización pues nos piden una serie de formas, de elementos para demostrar que efectivamente, por ejemplo, recibimos el servicio que está consignado en un CFDI, ¿no? Por ejemplo, o cualquier otra situación. Entonces tenemos que estructurar todo este tipo de situaciones, y si en un sistema de gestión de cumplimientos tenemos bien perfilado a nuestros proveedores, hacemos un due diligence de nuestros proveedores, hacemos una compulsa a través de las listas que son públicas, ¿no? Del 69, del 69 bis, de la lista de incumplidos, una serie, el tema de la opinión de cumplimiento, de la opinión positiva para los contribuyentes o negativa en su caso, pues tenemos una serie de ya herramientas sistematizadas que nos van a permitir el día que llegue una situación poder afrontarla y poder demostrarlo con esos documentales y, insisto, con otros elementos que, por ejemplo, como ya lo mencioné en el segmento pasado, esta figura del oficial de cumplimiento que pudiera ser incluso una testimonial dentro de un juicio contencioso administrativo. ¿Esa testimonial podría considerarse como una cuestión peritaje? Pudiera ser también. Pudiera ser también que los peritajes que se vislumbran en un futuro con esta situación, pues tenemos la pericial contable, ¿no? Pero que poco a poco vaya trascendiendo y que haya una pericial en cumplimiento normativo, por ejemplo, ¿no? Claro. Que pudiera ser que alguien, porque hay certificaciones internacionales que te permiten avalar estas normalizaciones internacionales que refiero como las ISO, donde puede ser una persona que esté legitimada para decir, estoy certificado para poder validar que hay un cumplimiento de esta ISO, ¿no? Por ejemplo, la 37301, por ejemplo, claro, ¿no? Que es una de las ISOs, ¿no? Por supuesto, y a lo mejor posiblemente, pues bueno, los contribuyentes, no sé, cualquier contribuyente, pues también, por muy pequeño que sea, porque el compliance no es ni para los grandes ni para los chiquitos, es para la empresa, ¿no? Claro. Sea grande o sea pequeña. Esto también puede ayudar mucho, sobre todo con lo que comentaba el maestro Raúl, hay que tomarlo en cuenta para efectos de lo que es probar la materialidad y probar la razón de negocio. Un contrato ya no es prueba suficiente. En cambio, con ese cumplimiento, estableciéndolo a como tenemos nuestra empresa, al tamaño de nuestra empresa, a como operamos en nuestra empresa, nada más que tenerlo bien establecido en nuestras reglas y poderlo documentar, pues eso va a probar la materialidad de que lo que el contrato dice se cumplió. Y todo lo que hagamos en la empresa nos va a ayudar para que esto nos apoye en probar la materialidad de las operaciones que realizamos, ¿no? Creo que eso es una parte productiva, porque bueno, ya las empresas que usan o están obligadas a los ISOs, son empresas un poquito más grandes, ¿no? Pero yo creo que esto aplica para todas las empresas, y el crédito fiscal le puede llegar a todos, ¿no? Hasta el tema de una multa. Sí, totalmente. Y fíjate que puntualizar dos cosas. Insisto, la finalidad del compliance no es que sea, su consecuencia es que nos ayude, ¿no? A solo tener un papel y poder defendernos. Claro, sino es generar una cultura de cumplimiento. Pero si llega la situación, pues obviamente nos sirve, claro, ¿no? Esa es una.
Dos, que acabas de decir, la micro y la pequeña empresa siempre puede ver como algo excesivo a esto que estoy planteando. Pero vienen algunas situaciones que te quiero comentar. Hay una iniciativa de reforma que se lanzó el año pasado, en el 2023, que se ha quedado ahí pendiente a este tema del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero lo interesante de este tema son dos. En esta iniciativa o proyecto de reforma al artículo existente, habla de dos cosas: que será penalmente responsable las personas jurídicas, con el mismo texto, cuando existe inobservancia del debido control, o no se prevea un programa de cumplimiento. Claro. Ya lo dice esta iniciativa. Claro. Y lo segundo es que más adelante habla de que las micro y pequeñas empresas también están obligadas a tener programas de cumplimiento. Entonces eso nos lleva a la reflexión de decir, si ya en un proyecto, en una iniciativa que está ahí pendiente de discutirse, se están estableciendo esos parámetros, es que la realidad es que esto aplica a todos los tamaños de empresas, obviamente en la proporción, claro, ¿no? En la proporción que es la empresa, en los modelos, en las mecánicas que tiene. Entonces, yo creo que ninguna prevención es excesiva. Por supuesto. Es necesaria hoy en día, ¿no? Sí, simplemente es detectar los riesgos de mi empresa y qué estoy haciendo yo en mi empresa para mitigar esos riesgos, para que no se den esos riesgos. Así como que de simple. Y fíjate que tenemos una pregunta aquí con nuestros amigos que nos hace favor de acompañarnos. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos cibernautas, gracias. Y también para todos ustedes tenemos también dos regalos para nuestros amigos cibernautas que nos hagan favor de comunicarse a través de cualquiera de las redes sociales. Se van a llevar una suscripción a la revista de Consultorio Fiscal, y también tenemos dos suscripciones más a quien nos hagan favor de llamarnos por teléfono, y tendrán 2 suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal. Y pues bueno, vamos a la pregunta que nos hacen. Con mucho gusto. José María Alguera Repot nos pregunta, dice, ¿de qué manera podría afectar la reforma judicial a los litigios fiscales? Muy buena pregunta. Creo que eso es algo que ha estado pasando en la mente de todo litigante. Y sí, definitivamente la reforma judicial sí viene a afectar, pero aquí debemos de recordar algo, que a nivel de derecho fiscal administrativo y tema contencioso, tenemos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativo no es perteneciente al Poder Judicial, es parte de otro poder. Entonces, la reforma y los métodos de elección de jueces magistrados que están previstos ahora con el tema de la reforma, pues no son aplicables de momento para el tema del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero sí, en el tema judicial, como ya muchos lo saben, ¿no? Creo que la afectación viene cuando pasemos a esas instancias, que yo le llamaría una segunda instancia, cuando una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no nos favorezca y querramos ir al juicio de amparo, pues nos vamos a afrontar ante una situación de esta nueva estructura de los jueces y las magistraturas que tienen. Y pues sí, también un poco a la desconfianza del justiciable en saber que en su defecto quién va a ser el que va a resolver este tipo de situaciones. Y no obstante, me queda claro que vienen reformas secundarias que se están estableciendo, por ejemplo la ley de amparo, pero que tenemos que esperar a ver qué resulta. De entrada debemos recordar que a nivel juicio fiscal o juicio de amparo fiscal, pues el efecto de las sentencias, a diferencia como existían los efectos generales, que también ya fue reformado y ya no existen como tal, pues en tema fiscal nunca existieron. Siempre es por un tema de un principio de agravio personal, es decir, que se tiene que atender la petición o la situación de cada contribuyente o de cada quejoso. Entonces, creo que sí afectaría ya en esa segunda instancia, en el caso, en esta desconfianza que pudiera haber de parte de esta nueva estructura del Poder Judicial. Pero pues tenemos que también ser un poco pacientes. El derecho de acceso a la justicia nunca va a estar eliminado, nunca va a estar vedado,
porque es un derecho fundamental que está consagrado inclusive en los tratados internacionales. Entonces, claro, el contribuyente, hablando del tema fiscal, y el ciudadano en general, pues, va a tener el derecho a defenderse. En el tema fiscal tenemos un tribunal administrativo que no pertenece al Poder Judicial, y eso pues podría ser que siga funcionando como hasta ahorita está funcionando, claro, ¿no? Muy bien, ahí el tema es cuando brincamos al Poder Judicial. Pudiera ser que el donde, tema, ¿no? Ahí donde hay que estar alertas a ver las reglamentaciones que pudieran salirse en esta nueva estructura, ¿no? Muy bien, José María Helguera, muchas gracias. También Diego Olvera hace una pregunta, dice duda. Dice, maestros, en el caso de un recurso de revocación, bien, dice, al ser la misma autoridad quien decide, duda, ¿es recomendable agotar esta instancia para obtener algún indicio que sea útil a la defensa o esperar el tiempo? Y 2, ¿qué medidas cautelares serían específicas y útiles para el caso de un recurso de revocación, independientemente de buscar aplicar todo lo que han comentado sobre medidas cautelares para litigios en defensa fiscal o penal? Pues mira, la primera, yo te diría que el recurso de revocación como tal es una herramienta que está prevista en la ley, es una decisión alternativa, no es obligatoria. Claro. Hace muchos años era obligatoria para poder pasar a la siguiente etapa, pero hoy en día es un medio de defensa alternativo. Y la realidad es que es una decisión de cada situación en concreto, pero yo le comentaría a nuestro querido persona que nos pregunta, Diego, sí, a nuestro querido Diego, que es una decisión de análisis por lo siguiente, porque si bien es cierto, el recurso es resuelto por el mismo Servicio de Administración Tributaria, es decir, si bien emite un crédito de auditoría, lo resuelve la administración de jurídica, la desconcentrada de jurídica o la central de jurídica que se trate, pero sabemos que hay una tendencia, sin duda, hay una tendencia. Yo en lo particular sí tengo que ser muy honesto y digo, por eso hoy presento mi libro tratando de compartir incluso algunas estrategias, ¿no? Claro, que a veces no se dicen, que a veces no se llaman. Yo estos recursos administrativos los utilizaría más bien para analizar un poquito más el crédito y para poder tener, por ejemplo, la salvaguarda de no garantizar el crédito fiscal, porque durante el proceso del recurso de revocación no se prevé garantizar el crédito fiscal. Claro. Entonces eso nos permite tener un margen de mayor análisis al crédito fiscal, de mayores elementos y de poder vislumbrar cómo voy a garantizar el crédito fiscal. Esa sería una idea, ¿no? Insisto, cada caso en particular es distinto, pero eso sería una idea de cómo hacer eficiente un medio de defensa que probablemente en un 98% sea que te confirmen la resolución que te determinaron, porque es la misma persona que lo resuelve, ¿no? Claro. Y la segunda que nos comenta Diego es ¿qué medidas cautelares existen? Pues como tal, una medida cautelar a nivel recurso administrativo no hay. Hay porque inclusive no se requiere, porque estoy hablando propiamente de que el procedimiento administrativo de ejecución, que es el tema de la ejecución del adeudo, pues está suspendido por Ministerio de Ley hasta en tanto se resuelve el recurso de revocación. El Código Fiscal nos dice, una vez resuelto el recurso de revocación, notificada la resolución, y pasado 10 días posteriores hábiles, se tendrá que garantizar el crédito fiscal. Y ahí es donde empieza ya la siguiente etapa, pero ya resuelto el recurso. Entonces, ahí per se, pues únicamente es preventivo, es tal vez una herramienta de tiempo y una herramienta para poder analizar un poquito más el procedimiento, ¿no? Esa es mi perspectiva, ¿no? Claro, y pues, como todo hay que analizar muy bien la situación, el caso, en donde, pues bueno, valorar si es oportuno o no es oportuno, o qué tan productivo puede ser interponer un recurso de revocación, ¿no? Que bueno, si está, es para algo, y hay que valorar bien su utilización, ¿no? Claro. Hay que analizarlo muy bien. Y pues bueno, yo quiero comentarles aquí a Diego Olvera, muchísimas gracias, y también a José María Helguera, muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos ahorita problema con la línea telefónica, y si nos mandan una dirección de correo electrónico, con todo gusto nos ponemos en contacto con ustedes para que se lleven la obra del maestro Raúl, ¿sí? Tanto a Diego Olvera como a José María Helguera,
mándenos un correo electrónico y les hacemos llegar la obra del maestro Raúl, ¿sí? Con todo gusto. Y recuerden, amigos, estamos en espera de que también se pongan en contacto con nosotros para que se lleven la suscripción a la revista de Consultorio Fiscal, ¿sí? De manera electrónica por un periodo de 6 meses. Muy bien. Y pues bueno, todo esto a veces como que suena muy enredado, muy complicado, pero sin embargo, bueno, hay investigadores como tú y estudiosos del área que pues bueno, hacen libros, ¿no? ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué? Sería mi pregunta. Sí, bueno, porque sí, a mí de repente luego llega un cliente y dicen, Miguel, ¿te gustan los impuestos? A mí me dan guácala. ¿Cómo te gusta lo que te da guácala, no? Y bueno, pues sí, pues a alguien le tenía que gustar, ¿no? Claro. Y este tipo de temas, ¿por qué, Raúl? Fíjate que, gracias por la pregunta, la verdad, y primeramente, el hecho de que el ejercicio de mi profesión, te tengo que decir, es una de mis grandes pasiones. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es que al ser un abogado en el ejercicio de mi profesión, en la práctica realmente, yo en los últimos años no he encontrado una obra que nos hable de la práctica, que nos hable de temas contundentes y sobre todo que se compartan estrategias, porque desafortunadamente en muchas ocasiones, yo voy a hablar por mi profesión, pues somos muy celosos, ¿no? Muy celosos de situaciones. Celosos o envidiosos, ¿no? Ajá, y yo he dicho, y en el análisis del tiempo, porque yo también doy cátedra, me he encontrado que el conocimiento pues se tiene que compartir porque así se expande, ¿no? Yo le decía el otro día ahí a mi equipo de abogados de la firma, el conocimiento, si no se comparte, es como una lámpara en un cajón, nunca va a iluminar y nunca va a servir de nada. Entonces hay que compartirlo. Por supuesto. Hay que compartirlo. Y esa fue una decisión personal, porque incluso en esta obra, más allá de que habla de este tema muy particular, hago una autoevaluación para el lector, pues para ver en qué estatus está después de la lectura, pero sobre todo pongo los planteamientos que yo he hecho a los tribunales con los casos de éxitos, es decir, con los precedentes que han propiciado medidas cautelares y que han destrabado muchos asuntos o que han restituido los derechos a mis clientes en este caso. Entonces, quise hacer una obra diferente y aportar al mundo jurídico algo distinto que en lo particular yo no había visto en mi rama. O sea, si hay obras de derecho procesal, de derecho civil o contractual donde te ponen los ejemplos y te los comparten, sí, pero a nivel litigio fiscal yo no lo había visto y pues ese es como que mi aportación al mundo jurídico tributario, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo es el poner, exhibir o presentar casos reales para el análisis, ¿no? Para formar ese análisis, porque todos los casos son diferentes. Totalmente. Entonces, creo que tampoco es el tema de decir, aquí está un formulario, ¿no? No, porque no hay, o sea, no. Y si alguien, es bueno aclararlo porque igual muchas veces de repente dicen, oye, ¿no tienes un contrato de arrendamiento? Sí, claro. Oye, ¿no tienes un recurso de revocación que me prestes? Sí. Pues no, y después te reclaman, dicen, oye, no servía, pues es que tu caso es diferente, que yo te presenté uno para que lo revisaras, lo analizaras y tú hicieras el tuyo. Sí, claro. Que creo que es la intención de la obra, ¿no? Totalmente, de hecho ahí se plantean algunos asuntos, pero no se exhibe la demanda, claro, ni la ampliación de demanda, sino lo que sí se exhibe es que el planteamiento hecho, ¿no? El razonamiento, pero sí el resultado, que son las evidencias de las sentencias de los tribunales. Ahí están plasmados de cómo han funcionado, ¿no? Y hay varios asuntos que son muy interesantes y que han hecho pues satisfactorio el ejercicio de mi profesión, ¿no? Sin duda. Claro, y en este orden de ideas hay muchos temas, ¿no? Por tocar en el tema de la defensa fiscal, como el tema de el excesivo de las cláusulas habilitantes, ¿no? También. Es una pena, con todo respeto lo digo, es una pena, ¿no? Que nos haya ya rebasado las cláusulas habilitantes, la famosa resolución miscelánea de cuando se nació a lo que es ahora, y que ahora es una regulación adicional que incluso rebasa límites de ley. En ese dicho que luego se menciona, es que no puede ir más allá, ¿no?
pues sin ser esoteria, aquí van más allá y van muchísimo más allá de lo que un código puede establecer, una ley puede establecer, un acto legislativo puede establecer a través de un acto administrativo, ¿no? Que como sería esta resolución miscelánea, que también ahí yo creo que el gobierno tiene mucho que trabajar también en ese tema para el tema de la seguridad jurídica, ¿no? No, totalmente, lo dices, de hecho el propósito de una resolución miscelánea únicamente era complementar, no regular o sobre regular algo. Y complementar con la opinión de la autoridad, para que la cumpla ella, no nosotros. Y se trataba de formalismos, básicamente, ¿no? De un tema, si lo vemos así muy burdo, de un tema de trámite, prácticamente ahí estaban reguladas las formas de cómo hacerlo, ¿no? Pero nunca sobre regular o superar lo establecido, pues hay principios constitucionales de jerarquía normativa, por ejemplo, ¿no? Incluso, Raúl, en el mismo código se dice, oye, si hay reglas misceláneas que se refieran a objetos, sujetos, hasta arriba, no generan obligaciones ni cargas adicionales. Claro. Más sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el ser? La autoridad quiere que se cumplan con ellas, ¿no? Claro. Obliga a cumplir con ellas, y si no, ahí tienes un problema, y si no, tienes que quitar la defensa, ¿no? Es correcto, sí, son una serie de situaciones. Hoy en día, creo que lo que comentas de las cláusulas habilitantes, pero también de muchas cosas donde la realidad es que la autoridad fiscal creo que se ha llenado de muchas facultades. Hoy tenemos a una autoridad fiscal súper poderosa, llamémosle así, donde antes, hace muchos años, tú lo sabes, Miguel, solo se conocían las facultades de comprobación, que eran lo que popularmente se conoce como las auditorías, ¿no? Revisión de gabinete, visita domiciliaria, comprobantes fiscales, de comercio exterior, etcétera, ¿no? De la de dictamen. Pero después de este 2014, que fue muy emblemático esta reforma, pues vinieron las facultades que la Corte determinó que son de gestión, y llena todo, por exclusión, todas las demás. Y ahí es donde nace la lista del 69, la del 69 bis, la restricción, la cancelación, y una serie de situaciones que han venido definitivamente generando mayores actos y mayores situaciones, desde mi punto de vista, arbitrarias de parte, bueno, en muchos casos arbitrarias, no en todos, pero sí en muchos. Por supuesto, y pues bueno, ante todo esto pues tenemos la defensa en donde pues bueno, hay que revisar, hay que analizar, hay que ser muy precisos, hay que ver a un experto que de verdad sepa. Y porque bueno, hay muchos que de verdad, no se meten a la verdadera litis del asunto y andan con medios de defensa sobre cuestiones nada más netamente, que si la fecha, que si las facultades, que si, bueno, no se meten realmente a una solución de fondo de las situaciones fiscales, ¿no? Pues Raúl, el tiempo siempre nos come, muchísimas gracias, te agradezco todos tus comentarios y también los libros que a tus amigos nos haces favor de obsequiar, y amigos también a todos ustedes les agradezco. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel, y gracias a todo el equipo. Gracias por la invitación. Raúl. Y pues bueno, amigos, es todo por el día de hoy. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema materialidad, fecha cierta y razón de negocios desde el punto de vista práctico con su servidor. Bueno, pues es en la producción de todo este programa. Agradecemos al director general de Radio UNAM, Benito Taibo, al director de la Facultad de Contaduría y Administración, al doctor Armando Taume Gómez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial, al maestro Facundo Almaguer Pérez, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría de Administración, Nezahualcóyotl Jarat, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, Alma Villegas, Carlos Castellanos, Alexis Romo y Daniel Cruz. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y de José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la CUAED. Y recuerden, mañana jueves a las 10 de la mañana, igual estaremos por televisión con este tema de las medidas cautelares en litigio fiscal estratégico, el Mirador Universitario por el canal de la CUAED, y una programación especial para Canal 22 para la próxima. Muy bien, pues nuevamente gracias a todos ustedes. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc, y recuerden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Hasta pronto. Consultorio Fiscal. Radio.